Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta predicación va a ser un poco distinta. Voy a predicar sin diapositivas por unas cuestiones ahí técnicas que se me complicaron, pero para la próxima ya voy a tratar de tenerlas. Bueno, las tenía preparadas, pero no las puedo proyectar. Voy a tratar de solucionar ese problema. Pero por lo pronto pues va a servir para que volvamos a buscar en nuestras Biblias cada quien. Les voy a dar tiempo, les voy a decir los versículos un poquito antes. Los encuentran o los pueden anotar y vamos a estudiar, ¿no? Vamos, que es la finalidad. Vamos a continuar con la aplicación del refugio en la tormenta, pero antes de empezar, pues vamos a pedir a nuestro Padre Dios que nos cuide y que nos permita poner atención a todo lo que hoy vamos a compartir. Señor Padre Santo, buenas tardes, Señor. Te damos gracias por este día, gracias, Señor, por esta semana que estamos concluyendo. Gracias por cuidar de nosotros, gracias por nuestros trabajos, gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos bendices. Y te queremos pedir, Padre, que tú pues hablas a nuestros corazones, Señor, que como siempre nos alientes, que nos permitas tomar la decisión correcta, Señor, para refugiarnos en ti y para aprender a correr a tus brazos, que es lo más importante, Señor, que tenemos que hacer en esta vida y en todos los problemas, Padre. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar hablando acerca de cómo refugiarse en las tormentas, cuál es el refugio perfecto. Hoy el tema va a ser el refugio final, ¿no? A dónde va a parar toda esta historia de Job, ¿no? No estamos analizando el libro de Job, así que versículo por versículo, capítulo por capítulo, ¿no? Lo estamos tomando como ejemplo porque es una persona que, como vemos, su vida va de malas noticias en malas noticias, ¿no? O sea, como que le vino una bola de nieve y todo le pasa, ¿no? Todo le sucede, pierde a su familia. Ahorita vamos a ver todo eso. Y lo que estamos tratando de aprender en la vida de Job es que las malas noticias llegan a nuestra vida tarde o temprano, ¿no? Algún día te van a dar a ti un mal diagnóstico, ¿no? Todos tenemos fecha de caducidad. Sí, incluso, por ejemplo, la palabra muerte es algo que no nos gusta, ¿no? Cuando te venden un seguro, te dicen, no, pues si sucede alguna eventualidad. O sea, la muerte no es una eventualidad, es algo que está... Eso y el pago de impuestos es lo seguro que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero no nos gusta mencionar esa palabra, ¿no? Porque sucede algo no planeado. O sea, a Dios nadie se le muere. Dios, cuando alguien se muere, Dios ya lo tenía escrito en el libro de la vida, ¿eh? No hay nadie de que, ¿cómo se fue a morir fulanito? O sea, para Dios no le sorprende, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ver la muerte como parte de la vida, ¿sí? Como una consecuencia lógica de estar vivos. Entonces vamos a leer un versículo que es Hebreos 9:27. ¿Sí? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces aquí está establecido que vamos a morir. Es una cita que tenemos que llegar sí o sí. No la podemos eludir. Dice aquí que la muerte y después de esto el juicio. Tú puedes hacer en este mundo o en esta vida lo que tú quieras. Te puedes hacer cirugías, te puedes inyectar botox, lo que tú gustes, tomar vitamina E, tomar lo que gustes y mandes, puedes hacer ejercicio, puedes no hacerlo, puedes irte de viaje, puedes dedicarte a hacer mucho dinero, puedes dedicarte a recorrer el mundo, a lo que tú quieras te puedes dedicar en esta vida, ¿no? Tienes esa libertad, pero independientemente de todo lo que hagas, ese día va a llegar. Ese día al que nosotros no nos queremos enfrentar, inevitablemente vamos a morir. Tenemos que entender que en este lado del cielo estamos de paso. Y es cuando vamos a empezar a tener una perspectiva eterna, ¿sí? Vas a empezar a ver más allá de esta vida. Y vas a empezar a buscar a Dios. Vas a entender que hay algo más allá de lo que nos ofrece este mundo, ¿no? De lo que nos ofrece esta vida. Y todos nos afanamos y es válido, ¿no? O sea, no tenemos que despreciar esta vida, pero sí tenemos que tener una perspectiva eterna. Saber que Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Que Dios te quiere hacer salvo y que después de esto va a haber mucho más. El tiempo que vamos a pasar de este lado del cielo es rápido, es finito, ¿sí? Entonces, volviendo a la vida de Job, como vemos, Job es una persona que lo perdió todo, ¿no?
perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus propiedades, perdió sus casas, perdió a su esposa, incluso perdió su salud, ¿no? O sea, realmente esa historia la estamos tomando como base porque hoy mucha gente le ha pasado eso, ¿no? Durante este tiempo que hemos de la famosísima pandemia, pues cuánta gente no ha perdido trabajos, ¿no? Seguramente habrá gente que ya perdió empresas, que tuvo que declararlas en quiebra, ¿no? También hay personas que perdieron la salud, habrá personas que incluso perdieron la vida, ¿no? Habrá personas que perdieron familiares, que perdieron esposas, incluso la convivencia dentro de un mismo hogar puede provocar problemas, ¿no? Si no es Cristo el centro de la relación. Y seguramente hay muchas personas o muchos matrimonios que ya se habrán separado o familias que se habrán roto durante este confinamiento, ¿no? Y Job, pues, así que tiene todos esos temas en una sola persona, ¿no? En él recayeron todos estos males. Y es algo muy difícil de superar como seres humanos, ¿no? Imagínate que todas estas noticias o todas esas cuestiones de asuntos te pasaran a ti de un solo golpe, ¿no? Y la vida de Job realmente es admirable porque él jamás se quejó. Como él decía, él jamás le atribuyó despropósito alguno a Dios. Él no pecó, jamás, incluso a su esposa le dijo que vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no. O sea, es una fe de la que tenemos mucho que aprender, sobre todo en las situaciones difíciles, ¿no? Cuando estamos atravesando por cuestiones de las que no queremos. Entonces, bueno, retomando la vida de Job, pues él realmente junta los temores que todos tenemos, se concentran en Job, ¿no? Y llegan a ver los tres amigos, como estuvimos viendo, y empezamos recapitulando un poco. Y como vemos, sus amigos llegaron y una semana estuvieron calladitos y no se dedicaron más que a observarlo y a ver y a conocer la pena que embargaba a Job, ¿no? Pero sin embargo, conforme fueron avanzando y conforme fueron pasando los días, pues ellos empezaron a hablar, a preguntar, a cuestionar a Job, ¿no? Ellos estaban convencidos de que Job había hecho algo malo y por eso estaba en esa condición. Por eso Dios le había quitado todo, ¿no? Y lo empezaban a juzgar y le empezaban a presionar para que Job dijera la verdad. O sea, qué había pecado, qué les ocultaba y por qué estaba en esa condición. Y como todos sabemos, realmente sus amigos no tenían razón, ¿no? Dios le había dicho al diablo, le ha dado permiso al diablo de que tentara a Job, ¿no? Para ver si renegaba de él, porque decía que no había hombre como Job en la tierra, ¿no? Hombre así de justo. Realmente no es porque Job hubiera hecho algo malo, simplemente estaba siendo probado. Y eso también tenemos que aprenderlo. Nosotros, a pesar de ser unas personas entregadas, que tengamos tiempo devocional y que busquemos a Dios y nos sintamos muy, muy limpios ante su presencia, pues no estamos exentos de que Dios nos pruebe, ¿no? Y sus amigos no lograban ver eso, ¿no? Incluso el mismo Job no sabía qué le estaba pasando, o sea, él no sabía que a eso se debía lo que le estaba sucediendo. Y sus amigos lo injuriaban y le cuestionaban y le decían que les dijera la verdad, ¿no? En qué había pecado. Y ellos estaban mal en eso. Algo que Job también hizo mal fue tratar de defenderse. Digo, conforme sus amigos, conforme entraron en esas discusiones, ¿no? De encontrar la razón de por qué Job había llegado a estar en esas circunstancias, pues también Job tenía un vaivén de emociones. O sea, también de repente se animaba, de repente renegaba, de repente no. Nunca llegó a maldecir, ¿no? Pero sí llegó a quejarse. Y entonces Job, en estos vaivenes de emociones, también empezó a justificarse delante de sus amigos, ¿no? A querer decirles, yo no soy malo. Y algo que tenemos que aprender nosotros es a no justificarnos ante la gente, ¿no? Cuando tú dices que eres cristiano o te ven con una Biblia en la mano, la gente te va a señalar. Es una garantía que la gente va a estar viendo, ¿verdad? Te equivocas para juzgarte, ¿no? Y tú como cristiano, pues no te tienes que defender, ¿sí? Y es lo que Job estaba haciendo. Y de verdad no te defiendas. ¿Por qué? Porque la gente que te conoce no necesita que le des explicaciones. Y la gente que no te conoce y que te juzga no quiere que se las des. Entonces no tiene caso. Y si tú decides defenderte y tratar de limpiar tu imagen, pues Dios te va a dejar que te defiendas solo. Y cuando lo que debes hacer, y seguramente si tú tratas de defenderte solo vas a ensuciarte más, tu testimonio lo vas a echar a perder. Lo mejor que puedes hacer es orar y dejar que Dios te defienda.
que Dios interceda por ti, que Dios pelee tus batallas, que sea Él el que le muestre a la gente el cristiano que eres, las transformaciones que va haciendo en tu vida, que Él permita que los demás lo vean, y no para honra tuya, sino para que la gente a través de tu testimonio se convierta y se quiera acercar a Dios. Ese sería el objetivo de que tú cuidaras tu testimonio, ¿no? Sin defenderte, simplemente cuidaras tu testimonio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a analizar, vamos a estar mucho tiempo metidos, o la mayor parte del tiempo metidos en el versículo 19, ¿no? Que es cuando Job toma el refugio final, ¿no? El refugio definitivo, donde Job se da cuenta dónde va, a dónde tiene que recurrir, a dónde se tiene que esconder, a dónde tiene que correr en esta situación por la que está atravesando, que es el mismo lugar a donde nosotros tenemos que ir, ¿no? Donde Job, a pesar de que está en la situación más precaria o en la debilidad física y emocional probablemente más baja de toda su vida, es cuando alcanza una mayor madurez y fortaleza espiritual, ¿sí? En esa situación, así como se encuentra. Y este también es algo que sucede muy a menudo en la vida de las personas, de nosotros, ¿no? Muchas veces cuando las cosas van bien, cuando no tienes problemas, cuando todo va en orden, muchas veces la espiritualidad disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a poner la confianza en las cosas que tenemos, en todo con lo que contamos, ¿no? En todas las muletas o las palancas que tenemos. ¿De dónde nos apoyamos? A lo mejor en una casa, en un terreno, en una cuenta bancaria, en un buen trabajo, no sé, estamos esperanzados a una herencia. Ponemos nuestra esperanza en muchas cosas, ¿no? Pero nuestra espiritualidad va disminuyendo porque empezamos a depender de ellas y no de Dios. Y es muy cierto que cuando tú atraviesas problemas y de plano ya no ves la salida, cuando tú te das cuenta que no hay más que voltear al cielo y doblar las rodillas, es cuando tu espiritualidad crece. Cuando te encuentras físicamente o anímicamente más abatido, es cuando tu espiritualidad crece. Sí, yo creo que a todos nos crece la espiritualidad a finales de quincena, ¿no? Señor, que me alcance, que se estire, que llegue. O sea, ahí es cuando empezamos a orar y a pegarnos más a Dios, ¿no? Y realmente durante los problemas es cuando más pasamos tiempo con Dios, cuando más oramos, cuando más nos acordamos de Él, cuando necesitamos su auxilio, ¿no? Y esto pasó con Job. Él en su momento más bajo, por así decirlo, humanamente, fue cuando alcanzó su nivel más alto de espiritualidad y logró correr a ese refugio seguro, a ese refugio fuerte que hoy vamos a aprender. En Job 14, en Job, capítulo 14, versículo 14, él hace una pregunta. Si quieren, váyanlo buscando. ¿Sí? Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que todos nos preguntamos acerca de la resurrección, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿Voy a vivir? ¿Me voy a quedar? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Sí? Entonces, tienes que ir a ese refugio final. Y en el versículo 19 es donde Job responde, y responde de manera espiritual, muy acertada, qué va a suceder después de la muerte, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando tú abandones este cuerpo que estás usando actualmente? ¿Sí? Si tú quieres pasar la eternidad con Job, tienes que poner atención con Dios, tienes que poner atención a lo que vamos a leer a continuación. ¿Sí? Tienes que grabártelo muy bien para que sepas dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sí? Y no solo para pasar la eternidad, sino también para que puedas experimentar la presencia y el trabajo de Dios en tu vida aquí en la tierra. Y créeme que cuando tú lo experimentas y empiezas a vivir para Él, de su mano y con Él, tu vida cambia. ¿Sí? Realmente es una gran aventura. Va a haber problemas, los va a haber, pero los vas a cruzar de la mano de Dios. Va a ser muy diferente y no esperes hasta tu vejez, no esperes hasta que estés en tu lecho de muerte para empezar a experimentar el amor de Dios. ¿Sí? Imagínate la gente que por desgracia no tuvo la oportunidad de tener un padre, ¿no? ¿Y cuánto daría porque alguien le diera un abrazo, por tener esa imagen paterna, ¿no? Lo mismo sucede, o sea, tú tienes un padre que no le está dando la oportunidad de que viva a tu lado, de que disfrutar tu vida con él. Sí, dale la oportunidad de que sea tu verdadero padre. Vamos a leer Job 19 del 1 al 6. Dice, respondió entonces Job y dijo,
¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? Y me moleréis con palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado sobre mí, recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. ¿Sí? Aquí Job acepta que Dios lo ha vencido, que lo que está sucediendo en su vida es voluntad de Dios. A nosotros muchas veces nos cuesta trabajo entender esto, ¿no? Queremos contender con Dios. Creemos de que a veces viene del enemigo las cosas, ¿no? Y a veces es Dios el que nos las manda. Y Job entiende de que está en las redes de Dios y por lo tanto está dependiendo de él. Vamos a leer ahora Job, el mismo capítulo 19, pero el versículo 23 al 27. Que aquí está la clave del refugio final. Dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este es el refugio final de Dios. Aquí es donde descansa Job. En estos versículos es donde Job encuentra la paz y con ese rato encuentra su más alto nivel espiritual y de relación con Dios. Aquí es donde él entiende la voluntad de Dios y descansa. ¿Sí? Aquí nos habla acerca de dos cosas Job, acerca del refugio. ¿Sí? Y él dice que su refugio me dice que es una persona que es su redentor. ¿Sí? Identifica a una persona como su refugio y esa persona es su redentor. El redentor era una persona que podía regresarle a alguien su libertad, que intercedía o que pagaba para que alguien le restituyeran su herencia, le restituyeran a lo mejor algún préstamo, él debía algún préstamo para que restituyeran algún bien. También podía incluso interceder para que alguien recuperara su libertad. A veces la gente caía en deudas tan fuertes o necesitaba que ellos mismos empeñarse y terminar como esclavos, ¿no? Y solamente un redentor podía liberarlos de ahí. Pero no podía ser cualquier persona, no podía ser un amigo. A los redentores se les conocía como Goel y tenía que ser un pariente de la persona por la que quería intervenir, ¿sí? A la que quería redimir. De ahí viene la palabra redentor, de redimir. Cuando tú, por ejemplo, te ganas un premio, cuando te ganes el cachito del avión, cuando tú cambies ese boleto, eso es redimir, vas a redimir tu premio, ¿no? Vas a que te entreguen lo que te corresponde. Entonces la persona que quisiera intervenir tenía que ser, uno de los requisitos indispensables es que fuera pariente de la persona a la que quería redimir, ¿sí? Y un perfecto ejemplo de la redención, que yo creo que a todos cuando hablamos de redentores se nos viene a la mente, lo encontramos en el libro de Ruth, ¿no? Vamos a leer Ruth, capítulo 3, versículo 9. Ahí tenemos una historia muy de amor. Una historia de amor muy bonita, incluso enternecedora, ¿no? Acerca de Ruth y Boaz. Dice: entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Sí? Ahí está hablando Boaz con Ruth. Y aquí notamos de que Boaz era pariente cercano de Ruth. Y Ruth quería que la redimiera. Y entonces Boaz le dice en el capítulo 3, mismo versículo 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que soy tu pariente cercano, con todo y esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, por bien redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y como todos sabemos la historia, al final Boaz la redimió, ¿no?
Pero como vemos aquí, él dice, hay un pariente más cercano. Entonces tiene que ser una persona muy cercana a ti la que te pueda redimir. ¿Sí? Y Job aquí nos habla de un redentor. ¿Sí? Él perdió todo. Él perdió casa, familia, propiedades, dinero. Entonces él no podía, él busca un redentor, alguien que pague por él. ¿Sí? Alguien que pueda devolverle su libertad, alguien que pueda restaurarle totalmente. Y él tiene una certeza acerca de que alguien nos va a redimir. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante que no solamente es alguien cualquiera, o sea, no lo dice al aire. Job tiene una certeza y cree en una promesa que él tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos aquí que en este versículo Job, a pesar de todas las malas noticias como hemos visto en su vida, le avisan de sus hijos. No, que tu casa se quemó, que tus hijos se murieron, que se robaron tu ganado. A pesar de todas las malas noticias que ha recibido, en el versículo 19, como que él se llena de esperanza, ¿no? Él sabe de que alguien puede intervenir por él, que alguien puede devolverle su libertad, que alguien puede restituirlo totalmente, ¿sí? ¿Y quién más? Pues que Dios, ¿no? Que Jesús, que Jehová. Incluso Jehová a nosotros en varios versículos de la Biblia se nos muestra como nuestro Redentor, ¿sí? Como la persona que puede liberarnos, como la persona que puede intervenir por nosotros. Vamos a revisar dos versículos. Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Como recordamos, ellos eran esclavos en Egipto, y Dios los va a librar, Él va a ser su redentor, Él les va a regresar su libertad. Y vamos a leer ahora Isaías 43:1. Isaías 43:1 dice, Jehová es el único redentor. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, Israel, no me temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Entonces aquí vemos que Jesús es la imagen perfecta de la redención. Y es en el que Job cree, ¿no? Incluso dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En otras versiones dice que se levantará aún después de la muerte, ¿no? Entonces Job sabe que tiene un redentor incluso más allá de la vida. Alguien que lo puede redimir después de la muerte. ¿Sí? Y como veíamos, la imagen perfecta de la redención es Jesús. Él vino a pagar por todos nuestros pecados. Él vino a darnos libertad, a darnos vida, a darnos en abundancia. ¿Sí? Él pagó por los pecados de todos nosotros. No solamente de unos cuantos. Pagó por los pecados de toda la humanidad. Por los tuyos, por los míos. ¿Sí? Y realmente Él cumple con todas las características para ser un redentor, para ser un Goel. Y ahorita las vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 3:24. ¿Sí? Para ver cómo nos justificó. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, como vemos, no podemos pagar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muchas veces nos equivocamos creyendo que con dinero podemos comprar la entrada al cielo, ¿no? Y es algo que te enseña, incluso por por perdonar tus pecados, te pagas un cheque y te firman y no, ya estás absuelto, ¿no? Y realmente no hay manera de que podamos nosotros pagar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque Jesús no pagó ni con oro ni con plata, ¿no? Pagó con algo mucho más preciado. Y también nos dice aquí que mediante la redención que es en Cristo Jesús, el único que puede pagar por tus pecados y evitar que tú vayas a juicio y seas condenado para siempre, es Jesús. ¿Sí? Él te redimió cuando subió a la cruz. El que tenía que estar en la cruz eras tú y era yo. ¿Sí? Personalmente. No eran ustedes, eras tú y yo. Teníamos que haber estado en la cruz. Pero Jesús lo hizo por nosotros. ¿Sí?
Vamos a leer ahora Efesios 1:7 para ver con qué nos redimió Jesús. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es según tus riquezas, no es según lo que tú tengas, no depende de cuánto dinero hayas acumulado, de cuántas propiedades tengas, de cuántos coches tengas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que es según las riquezas de su gracia. Y la gracia es algo que te da Dios sin merecerlo. No tienes que hacer nada, porque si tuvieras que hacer algo sería por obras. Y como vimos la semana pasada, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces es por gracia, simplemente gratuito y sin condiciones. Dios se lo da a quien lo busca y a quien entrega su corazón. Entonces en el Antiguo Testamento se establecen 3 condiciones para poder ser un redentor. Para que alguien pudiera devolver la libertad a otra persona, restituir alguna herencia, pagar alguna deuda en nombre de otra persona. No la podía pagar cualquiera. Había tres cosas que eran obligatorias. Ser pariente de sangre. Y para ser nuestro pariente de sangre, Dios se hizo hombre. Porque como Dios no podía venir a redimir nuestros pecados, Él tuvo que hacerse hombre y llegar así que acrecentar el banco de sangre, a registrar su sangre en el banco de la tierra para poder ser nuestro pariente. ¿Sí? El segundo punto, primero ser pariente, segundo, tener recursos para pagar. ¿Sí? Él tenía el recurso suficiente para pagar. Lo que Dios pedía y lo que Dios le satisfacía para que alguien nos pudiera redimir como humanidad es que fuera libre de pecado. Porque dice que cuando todos pecaron, estamos muertos, ¿no? Y Jesús tenía para pagar. Jesús era una persona libre de pecado y Él puede llegar a esa cruz diciendo, mira, yo soy libre de pecado, yo puedo redimir a la humanidad. Y la tercera y más impresionante condición es que tenía que ser voluntario. ¿Sí? Y Jesús subió a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Nadie lo obligó, no vino a la fuerza. Hay gente que dice que cómo Dios puede ser amor si mandó a su hijo a la cruz. Y realmente Jesús lo hizo por amor. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y es lo más impresionante. Tenía que ser voluntaria. Como en el libro de Ruth, Boaz lo hizo de manera voluntaria. Nadie lo obligó. Incluso el pariente que estaba más cercano decidió no redimir a Ruth. ¿Sí? Entonces vamos a Noemí, perdón. Entonces vamos a ver. Primero, como vimos, es ser pariente de sangre. ¿Sí? Dice, se hizo hombre. ¿Para qué? Para aparentar con nosotros. Para tener sangre igual que la nuestra. Para volverse nuestro pariente. ¿Sí? Vamos a leer Filipenses 2, del 6 al 7. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Entonces, vemos que a él no le importó renunciar a todas sus comodidades, ¿no? A renunciar a su deidad para venir a morir por nuestros pecados. Entonces el primer punto está cumplido. Él se volvió hombre, se volvió igual que nosotros. El segundo dice tener recursos para pagar la deuda. A lo mejor tú cumples con el primer requisito, eres pariente de la persona, pero si quieres pagar y no te alcanza, no puedes redimir a nadie. Y Jesús cumplía con este requisito. Él nunca había pecado, por eso podía él redimirnos después de la muerte. Dice en Romanos 6:23, para ver cuál era la deuda, ¿no? ¿Qué era lo que el hombre debía? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Entonces aquí nos dice que quien peca, morirá. ¿Sí? Tú llegas a pecar, inmediatamente estás muerto para Dios, ¿no? El pecado es lo que te separa de Dios. Y dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él fue el que intervino, Él fue el que alcanzó a cubrir ese cheque, era en quien Dios se satisfacía. Y ahora, ¿con qué moneda pagó? ¿Cómo liquidó esa deuda que teníamos con Dios? ¿Sí? Vamos a leer Primera de Pedro 18 al 19. Esa deuda tan grande, imagínate todo lo que hemos pecado a lo largo de la vida, de qué tamaño habrá sido, ¿no? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de morir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces era un cordero perfecto. Recuerda que antes acostumbran a limpiar sus pecados sacrificando animales, ¿no? O sea, y entonces tenía que ser un cordero limpio y sin mancha. Y aquí tiene que ser un ser humano limpio y sin pecado. Imagínate actualmente encontrar a una persona que dijera, yo jamás he pecado. Yo puedo subir a la cruz y pagar por todos. Sería muy complicado. Una, que no haya pecado, y dos, que quiera morir por nosotros. Imagínate morir por la bola de pecadores, ¿no? Cuando tú no has hecho nada. Y Jesús tenía la capacidad para hacerlo. Y aparte, Él tenía la voluntad y las ganas de hacerlo. El amor por nosotros. ¿Sí? Vamos a ver Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora vamos a leer Efesios 5:2. Entonces aquí vemos que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para propiciación, para que Él pagara por nuestros pecados. ¿Sí? Y en Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. No hubo coacción, nadie lo obligó, lo hizo simplemente por amor. ¿Sí? Imagínate qué grande. O sea, no pecó y murió por nosotros. ¿Y de qué manera fue maltratado, ¿no? Fue crucificado. Entonces tú puedes tenerlo todo, pero si no has sido limpiado y justificado por la sangre de Cristo, no puedes entrar al cielo. No puedes pasar la eternidad al lado de Dios. Ya Jesús se hizo tu pariente, ya preguntó a ver cuánto debe Norberto y ya pagó tu deuda, ya te redimió. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo por gracia, porque Él así lo quiere, ¿no? Y retomando el versículo de Job que nos decía en el 19, dice, mi Redentor vive. ¿Sí? Entonces Él dice, mi Redentor. O sea, no habla un Redentor, a alguien. ¿Sí? O sea, Él sabe, mi Redentor, Él habla de una persona cercana a Él, alguien que Él conoce. ¿Sí? Y eso, Él identifica a esta persona y dice, vive. Sabe que está vivo hasta el final de los tiempos, como decía el versículo, en el 19:25, si no me equivoco. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Como les comentaba, en otras versiones dice que aún se levantará después de la muerte. Entonces, vamos a leer Romanos 6:9. ¿Sí? Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Sí? Entonces Jesús venció a la muerte. Él ya no volverá a morir. ¿Sí? La muerte no se enseñoreará más de Él ni de ti. ¿Y por qué Job pide un redentor vivo? Es fácil. Porque un redentor muerto no te puede redimir.
Sí, tiene que ser una persona con vida. ¿Sí? Necesitas una persona que esté viva para poder restablecerte, para poder recuperar tu libertad, para poder recuperar tu herencia. Y era lo que Job estaba seguro y cierto de que Jesús vivía. ¿Sí? Y mucha gente sigue buscando redentores que murieron. Por ejemplo, hay gente que adora a Buda, a Mahoma, y son personas que no vencieron a la muerte. ¿Sí? O sea, realmente ellos festejan las fechas en que murieron estas personas. Y nosotros como cristianos festejamos la resurrección de Jesús. ¿Sí? No tiene caso adorar a alguien que no te puede redimir, alguien que no venció a la muerte, alguien que murió como tú y como yo. Y Jesús es el único en el que puedes creer y confiar porque Él venció a la muerte. ¿Sí? Él sí te puede dar vida eterna. ¿Sí? Entonces dice, mi Redentor vive. Y Job pone su confianza para salir del problema en la situación en que está. O sea, no se motivó, dijo, no, voy a salir adelante, le voy a echar ganas, voy a cambiar mi mentalidad, voy a hacer los hábitos de la gente altamente efectiva, voy a seguir voy a buscarme un coach de vida. O sea, no empezó a buscar esas cosas que regularmente buscamos los seres humanos, ¿no? Voy a tomar una mentoría ahora que está muy de moda. Él lo que hizo fue recurrir a su Redentor. No recurrió a un pariente, no recurrió a un familiar. Él, por eso le llamamos el refugio final, él al final se refugió en su Redentor. ¿Sí? Y la pregunta es, Job tenía ese Señor, ese Salvador personal. ¿Tú puedes aplicar la palabra mí a Jesús como tu Redentor? Jesús es mi Redentor. Esa es la clave. ¿Tú puedes decirlo también? ¿Sí? O lo dices en tercera persona. No, pues el Redentor de mi mamá, el Redentor de mi papá, el Redentor de mi abuelo. ¿Sí? Dios no puede redimirte por terceras personas. ¿Sí? Jesús te redime a ti solamente. La situación es personal. La redención es por ti. Es contigo directamente. ¿Sí? No puede haber un tercero. Para Dios no hay nietos, no hay sobrinos, no hay más que hijos. ¿Sí? Entonces la redención solamente es contigo. ¿Sí? En el versículo 25 dice, yo sé. Entonces Job está seguro. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso es algo que Job lo puede poner, lo puede firmar, lo puede garantizar. Pero así como Job sabe esto, vamos a ver el 19:23. Hay cosas que Job no sabe. ¿Sí? Dice Job, Job no sabe muchas cosas, como el hecho de que lo que está atravesando, Dios lo permitió en su vida. ¿Sí? Pero él sabe que hay un Redentor, eso sí está muy seguro. Entonces, algo a lo que te invito es que si tú estás seguro del trabajo que Dios hace en tu vida y te empiezan a vender otras ideas o algunas filosofías, no cambies lo que sabes por lo que desconoces. ¿Sí? Y si tú ya experimentaste la vida con Dios y el trabajo de Dios en tu vida, donde estás, aquí quédate. ¿Sí? Síguelo buscando de esta manera. Y una de las cosas que Job desconocía era esta. Dice en el 23, ¿quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? Y Job no sabía que Dios lo estaba observando y anotando. ¿Sí? El hecho es que hoy lo estamos leyendo. Él no sabía que su historia iba a quedar grabada para la eternidad, que su historia iba a servir de aliento para muchas y muchas y muchas generaciones, ¿no? Y nosotros vamos a ir y el libro de Job se va a seguir leyendo y analizando, escudriñando, y cada vez le encontrarán más cosas al libro de Job, ¿no? Más palabras de aliento, más enseñanzas, sobre todo, porque como hemos visto, vivimos en un lugar, en un valle de lágrimas, en un lugar lleno de problemas, ¿no? ¿Sí? Él no sabía que Dios estaba leyendo y tomando nota de todo lo que él hacía, ¿no? Y seguramente tú también habrá cosas que desconozcas y cosas que sí. Lo único que te pido es que te aferres a tu fe, que te aferres a Dios, a eso que tú sabes que te va a llevar a la eternidad. A eso es a lo que te tienes que aferrar. ¿Sí? Y tienes que saber de que tú
Cuando cierres los ojos, lo vas a abrir delante de Dios. Y tienes que preguntarte si vas a ir justificado o vas a ir a enfrentar el juicio. Eso es algo muy cierto y que mucha gente a lo mejor lo sabe, pero lo ignora o le da largas, o no lo quiere saber. Y eso sí tienes que saberlo tú hoy. ¿Sí? Vamos a leer Juan 5:13. Dice, primera de Juan 5:13. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Tú crees que vas a ir al cielo? Si tú dices, yo creo, pues ahí tenemos un problema. Tienes que decir, yo sé que voy a ir al cielo. ¿Y cómo lo puedes saber? Porque recibiste a Cristo en tu corazón. Porque tú estuviste ese día que te compartieron la palabra. Tú estuviste ese día que aceptaste que Él viniera a vivir contigo. Ese día que le pediste perdón por tus pecados y que le dijiste que cambiara tu corazón, ese día fuiste salvo. Entonces no tienes que creerlo. Tienes que estar seguro de que te vas a ir al cielo. Job no dijo, yo creo que debe haber un redentor. No, mi redentor vive. No dijo, yo creo que mi redentor vive. Hay una gran diferencia. Entonces tú tienes que estar cierto a dónde vas a ir. ¿Sí? Y si no lo has aceptado, pregúntate cuál es tu dirección eterna hoy. ¿Hacia dónde vas? Como veíamos al principio, lo único seguro en esta vida es la muerte. Y leíamos también de que es una cita impostergable. Vas a llegar puntual a ella. ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde estás dirigiendo tus caminos? ¿Hacia la eternidad con o una eternidad sin Dios? ¿Sí? Esa es la pregunta más importante que te debes hacer en tu vida. ¿Dónde quieres abrir los ojos? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Sí? Entonces vamos a retomar el Job 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive, al fin levantará sobre los polvos, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces él habla que después de muerto está seguro que va a ver a Dios. Es una fe impresionante la de Job. Recordemos que este es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo. Nosotros ya sabemos hoy que Cristo se crucificó, lo crucificaron y que Él murió por nosotros. ¿Sí? Pero Job no lo sabía. Job no le había tocado vivir eso, o sea, hasta parece que estuviera hablando del Nuevo Testamento. ¿Sí? Al cual veré por mí mismo y mis ojos verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba cierto de la resurrección. Job, imagínense si él en esa época estaba seguro, pues nosotros debemos estarlo más hoy, ¿no? Dice que en él tiene esperanza después de esta vida, que su cuerpo lo verá nuevamente, ¿sí? Que sus ojos, dice en el 26, dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, al cual veré por hoy mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces Job sabe que cuando él muera, cuando él abandone esta carne que está usando actualmente, Dios lo va a resucitar. Va a volver a abrir sus ojos, pero en la eternidad. De eso donde se va a encontrar con su Creador. Y en esta parte es donde Job descansa, ¿no? Donde él dice, pues Señor, si voy a morir, yo sé que te voy a ver. ¿Sí? Y hoy creo que el sentido de la fragilidad de la vida, como que a todos nos ha llegado más profundo, ¿no? Como que vemos que gente, hace unos días me decía una persona, mire, un amigo falleció por el famoso COVID, ¿no? Sí, estaba bien cuadrado, estaba bien fuerte, me enseñó una foto del señor muy robusto. Y dice, no, es que sí está duro. Y realmente creo que todos nos vamos enterando de casos así. Y como Job, o sea, Señor, si he de morir mañana pasado, yo quiero verte, ¿no? Yo quiero abrir los ojos delante de ti. Yo quiero que restituyas mi cuerpo, que restituyas mi alma, que me ayudes a vencer a la muerte, ¿sí? Que sea tu redentor personal, ¿sí? Para hoy y para toda la eternidad.
¿sí? Job entonces va más allá de la tumba. Job sabe que él siempre vivirá porque hay alguien que lo va a redimir, alguien que lo está esperando del otro lado de la muerte, ¿sí? No importa la edad que tengas, o sea, realmente todos podemos morir, jóvenes, viejos, adultos. Lo importante es a dónde estás dirigiendo tus pasos. Si tú ya pediste esa redención de parte de Jesús, si tú ya lo aceptaste en tu corazón, y es lo que tenemos que entender hoy, ¿no? Y es lo que nos ha enseñado Job a través de este libro. Si Job, aún sin tener el Nuevo Testamento, creyó de esa manera, imagínate nosotros que ya sabemos lo que sucedió, tenemos que creer con más razón. Dice en Juan 11, 25 y 26. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Crees realmente en un Dios viviente? ¿Tú crees que Él bajó esa cruz y resucitó? ¿Tú crees que Él puede redimirte? Como decía Job, mi redentor, que Él puede pagar por tus pecados. Recuerda, Él ya se hizo tu pariente. Él tiene lo suficiente limpieza de pecado para pagar por ti. Ya lo hizo, ya derramó su sangre y con eso pagó. Y tercero, lo hace por amor. ¿Sí? Realmente muchas veces nosotros, nuestros pecados o la vida que hemos llevado nos aleja de Dios y nuestras culpas no nos permiten acercarnos a Él. Cuando Jesús está dispuesto a limpiarte, ¿no? Y a dejarte blanco como la nieve, dice la palabra, ¿sí? Dios te invita esta tarde a que le entregues tu vida, a hacer de ti una nueva persona, a transformar tu corazón, a que tu historia cambie, ¿sí? Él quiere redimirte, Él te ama y quiere ayudarte a vencer la muerte, ¿sí? A que tengas una vida, a que abras los ojos delante de Él. Tú vas a decidir si el día del juicio, como le llamamos al principio, tú llegas como acusado o llegas justificado, ¿sí? Cuando Él dijo consumatum est, significa que todo está pagado, ya no se debe nada. Y Él ya pagó por ti. Es cuestión de que tú lo aceptes. Y si no lo has hecho, y si ya lo hiciste y tienes dudas y no puedes decir mi redentor, y quieres esta tarde hacerlo tu redentor, aceptar el pago que hizo Él por ti en la cruz, te invito a que inclines tu cabeza, a que cierres tus ojos, a que me acompañes en esta oración para invitar a Jesús a que viva en tu corazón. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, ábrele tu corazón. Apocalipsis 3:20, ¿sí? Él quiere venir a pagar por tus pecados. Te invito a que inclines tu corazón y le pidamos perdón. Señor, buenas noches, Padre. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas que he hecho mal, por todas las veces que te he fallado, Padre, porque he decidido muchas veces en contra de lo que tú esperas de mí, Señor, en contra de lo que tú me ordenas. Y te pido, Señor, que tú transformes mi corazón, que lo ablandes, Señor, que transformes mi corazón de piedra en un corazón de carne, que tú tomes el control de mi vida, Señor, y que me redimas delante de Dios, que seas tú quien me liberte del pecado, Padre. Te pido, Señor, que empieces a trabajar en mí, que me hagas una nueva criatura, que todas las cosas pasadas queden atrás, Señor, y que hagas de mí una nueva persona, Padre. Te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues, bienvenido a la eternidad. Seguramente vas a abrir los ojos delante de Dios. De esto no lo creas, estás seguro de ello, ¿sí? Y pues los espero aquí el próximo sábado. No se pierdan mañana la predicación de Manuel. Que Dios los bendiga. Vamos a tratar de resolver este problema técnico ahí con las diapositivas. Y pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Hasta luego.